Casi 3 toneladas de drogas se decomisaron en este operativo que terminó con 8 personas detenidas. Atención a esta información, porque lo que voy a contarles empezó como un golpe rutinario contra el narcotráfico y terminó apuntando a algo que en este preciso momento están mirando millones de personas en todo el planeta. El 22 de junio, en cuestión de horas, las fuerzas de seguridad de México aseguraron más de 3 toneladas de cocaína en 2 puntos del país. Hasta ahí, una noticia más entre tantas. El problema es dónde apareció una parte de esa droga. Ese pequeño detalle geográfico es la grieta por la que se cuela una pregunta que el gobierno todavía no ha querido responder. ¿Qué hacía una tonelada de cocaína en el estado más pequeño y tranquilo de México justo ahora? Fíjense bien, porque aquí está el giro. A primera vista, este es el típico decomiso del que presume cualquier gobierno. Cifras grandes, fotos del operativo, armas sobre una mesa. Pero 6 expertos en seguridad consultados por la agencia Reuters miraron el mapa, miraron el calendario y llegaron a la misma conclusión inquietante. Esa droga no estaba ahí por casualidad. Estaba ahí, según su hipótesis, porque a apenas 120 kilómetros se está celebrando el evento más grande del mundo, y porque alguien calculó que millones de visitantes traen consigo una demanda que hay que abastecer. Lo que parecía un golpe al crimen empezó a parecer la prueba de un negocio montado a la sombra del mundial. Vamos por partes, porque cada pieza de esta historia suma. El primer aseguramiento ocurrió en aguas de Guerrero. La Secretaría de Marina interceptó cargamentos en alta mar y se incautó de más de 2.001 toneladas de cocaína. 5 personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades. Eso, en sí mismo, no sorprende a nadie. Guerrero es costa, es Pacífico, es una de las puertas históricas por las que la droga sudamericana entra a México rumbo al norte. Un decomiso marítimo en Guerrero encaja en el guión de siempre. No rompe ningún patrón. Conviene entender ese mar, porque es el verdadero corazón del problema. Durante años, las lanchas rápidas y las embarcaciones cargadas de cocaína han subido por el Pacífico, desde Colombia y Ecuador, hasta tocar las costas mexicanas, donde la droga se desembarca y se reparte tierra adentro. El propio secretario de Seguridad reveló un dato que mide la escala de ese flujo. Solo durante la actual administración, la Marina acumula más de 73 toneladas de cocaína decomisadas en mares mexicanos. 73 toneladas. Y eso es únicamente lo que se intercepta en el agua, sin contar lo que entra por tierra ni lo que jamás llega a ser detectado. Esa cifra nos dice algo brutal. El río de cocaína que atraviesa México no es un goteo, es una inundación constante. Por eso un decomiso en Guerrero, por grande que sea, no levanta una sola ceja entre los analistas. El segundo aseguramiento es el que lo cambia todo. Ese mismo día, a cientos de kilómetros del mar, en pleno centro del país, elementos de la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez de control. El objetivo era un rancho en el municipio tlaxcalteca de San Diego Xocoyucan. Lo que encontraron dentro dejó helado a más de uno. 900 paquetes de cocaína, con un peso cercano a 1 tonelada, 6 armas largas, cartuchos y equipo táctico. Imágenes captadas con dron mostraron después a los marinos custodiando la propiedad, un rancho de aspecto cualquiera en mitad del campo tlaxcalteca, convertido de pronto en escena de uno de los hallazgos más extraños del año. 1 tonelada de cocaína, en Tlaxcala. Y aquí necesito que entiendan por qué esa última frase es tan extraña. Porque sin ese contexto la noticia pierde todo su filo. Tlaxcala es el estado más pequeño de México. No tiene costa, no tiene frontera con Estados Unidos. No es un corredor reconocido del narcotráfico. Es, para que se hagan una idea, uno de los rincones más tranquilos del país, conocido por su historia colonial, sus haciendas y su papel en la conquista, no por los cárteles ni por los grandes alijos. Encontrar casi 1 tonelada de cocaína ahí es como encontrar un cargamento de contrabando en el pueblo más apacible que se imaginen. No tiene sentido, a menos que algo lo explique. Y ese algo es lo que convirtió un cateo local en una noticia que dio la vuelta al mundo. Esa es la incógnita que pusieron sobre la mesa los analistas. Si la droga no estaba de paso hacia el norte, como suele estarlo,
¿Hacia dónde iba? ¿Por qué almacenarla precisamente ahí, en un estado que nunca había figurado en los mapas del trasiego? La respuesta que ofrecen apunta en una sola dirección, y es una dirección que cambia por completo cómo se lee este decomiso. Andrés Sumano, experto en seguridad del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, lo planteó con una claridad demoledora. El aumento de demanda que se esperaba para el Mundial en la Ciudad de México, dijo, pudo haber empujado a los grupos criminales a aumentar su inventario en bodegas cercanas a la capital. Y comparó a esos grupos con cualquier empresa. Igual que una compañía se abastece de más producto antes de un gran evento, las organizaciones dedicadas al narcotráfico habrían acumulado más droga en almacenes para poder responder a un pico de consumo. Visto así, esa tonelada en Tlaxcala no sería un cargamento perdido, sería un depósito estratégico. Una despensa colocada justo al lado del mercado que se esperaba que explotara. No es el único especialista que llega a esa conclusión. Vicente Sánchez, investigador del Sistema Nacional de Investigadores, sostuvo que la conexión con el Mundial le parecía la explicación más probable para que hubiera semejante cantidad de cocaína almacenada en un punto de Tlaxcala. Su hipótesis es directa. Ese aseguramiento inusual podría estar ligado al consumo de drogas alrededor de las fechas del torneo, sobre todo por la cercanía con la Ciudad de México. Dos expertos distintos, mirando los mismos hechos por separado, terminan señalando lo mismo. Cuando varias voces independientes coinciden, la coincidencia deja de parecer casualidad. Pero antes de cerrar esa idea, hay que entender la magnitud del mercado del que hablamos. Porque sin números, esto suena a especulación. Y los números son enormes. México es, junto a Estados Unidos y Canadá, anfitrión de la Copa del Mundo de 2026, la primera con 48 selecciones y 104 partidos en la historia del torneo. La Ciudad de México es una de las 3 sedes mexicanas. El Estadio Banorte, el mítico coloso de Santa Úrsula que el mundo conoció durante décadas como el Azteca, alberga 5 encuentros y se convirtió en el primer estadio del planeta que recibe 3 inauguraciones de un mundial. Según las cifras que manejaba el país, México esperaba recibir alrededor de 5.5 millones de visitantes a lo largo de la competición. El calendario, además, no es un detalle menor, porque explica la palabra clave de toda esta historia: sostenido. No hablamos de una sola noche de fiesta. La capital abrió el torneo el 11 de junio con el México contra Sudáfrica. Recibió luego un Uzbekistán contra Colombia el 17. Con la enorme comunidad colombiana de la ciudad volcada en las calles. El 24 cerró su fase de grupos con el México frente a la República Checa, y todavía tenía por delante un partido de 16avos el 30 de junio y uno de octavos el 5 de julio. Semana tras semana, durante casi un mes, oleadas de aficionados llegando, celebrando, saliendo de noche. No es un pico, es una meseta de demanda que se prolonga en el tiempo. Y una meseta así, para quien la sabe leer, no se abastece con la improvisación de un fin de semana, se planifica con inventario por delante. Deténganse un segundo en ese dato de los 5.5 millones de personas, aficionados de decenas de países, muchos con dinero para gastar, concentrados durante semanas en unas pocas ciudades, en un ambiente de fiesta permanente, de noches largas, de celebración. Para la economía formal, eso significa hoteles llenos, restaurantes a tope, bares desbordados. Para la economía que opera en las sombras, según la lectura de estos analistas, significa exactamente lo mismo, una oportunidad de negocio difícil de igualar. Y ahí es donde la geografía vuelve a hablar. Tlaxcala está pegado a la Ciudad de México, a poco más de 1 hora por carretera. El lugar perfecto para guardar mercancía sin levantar las sospechas que despertaría una bodega en plena capital, pero lo bastante cerca para surtirla en cuestión de minutos. Esa elección, lejos de ser un descuido, encaja con una lógica que los cárteles llevan décadas perfeccionando: esconderse donde nadie mira. La droga que se guarda en un estado con fama de violento atrae vigilancia, retenes, operativos. La que se guarda en el lugar más improbable, en un estado pequeño y tranquilo que jamás aparece en las estadísticas del narco, pasa desapercibida. Es la misma razón por la que un contrabandista no esconde su mercancía a la vista, sino en el rincón donde a nadie se le ocurriría buscar. Si la hipótesis de los analistas es correcta, Tlaxcala no fue un error de cálculo. Fue precisamente la jugada, el punto ciego perfecto,
a tiro de piedra del mercado más caliente del país durante semanas. Que la encontraran de todos modos es lo que convierte este caso en algo excepcional. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es la parte que pocos están contando bien. Hasta este punto, todo podría sonar a teoría de despacho, a expertos atando cabos desde la distancia. Pero el reportaje fue más allá. Periodistas hablaron directamente con 3 vendedores de droga en la Ciudad de México. 3 personas que están en la calle, en el último eslabón de la cadena, donde el producto se convierte en dinero. Y los 3 coincidieron en lo mismo. La demanda había subido a raíz del Mundial. Uno de ellos lo resumió sin rodeos. Esto es un negocio, vino a decir. Y si el cliente quiere algo, hay que ver cómo dárselo. Reconoció que eventos internacionales como este siempre son una buena oportunidad para vender más. Esa frase, dicha por alguien que vive de ello, es la que convierte una hipótesis académica en algo que se siente real. No es un investigador especulando, es un vendedor confirmando, desde el terreno, que el flujo de personas trajo un flujo de demanda. Y si la demanda subió en la calle, alguien tuvo que prever ese aumento y abastecerlo desde arriba. La tonelada de Tlaxcala empieza a encajar en esa lógica como una pieza que faltaba. Ahora bien, y aquí está el problema que ningún canal serio puede ocultar. Todo esto es una hipótesis. Una hipótesis sólida, sostenida por 6 especialistas y respaldada por el testimonio de quienes están en la calle, pero hipótesis al fin. Porque hay otra parte de esta historia que tira en dirección contraria, y la honestidad obliga a contarla con el mismo peso. Las autoridades mexicanas no vincularon el decomiso con el Mundial. En ningún momento de su anuncio oficial aparece esa conexión. El gobierno de la Ciudad de México y la presidencia no respondieron a la petición de comentarios de la agencia, y el gobierno de Tlaxcala fue todavía más lejos. Lo negó de frente. El vocero del gobierno tlaxcalteca, Antonio Martínez, salió a decir que el aseguramiento no constituye evidencia de que Tlaxcala sea un centro de operación o de distribución del crimen organizado, y que no existe información que permita ligar este hecho con eventos internacionales. Léanlo de nuevo, porque es importante. La autoridad local no solo no confirma la teoría del Mundial, la rechaza explícitamente. Para el gobierno del estado, esto fue un golpe puntual contra un inmueble que ya estaba bajo investigación por otros delitos, y nada más. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, porque tenemos 2 relatos enfrentados sobre los mismos hechos. Del lado de los analistas, una tonelada de cocaína aparece de la nada en un estado sin tradición narco, justo cuando a 1 hora de distancia se celebra un evento que atrae a millones de personas con ganas de fiesta. Coincidencia difícil de tragar. Del lado oficial, no hay pruebas que conecten una cosa con la otra, y sugerirlo es sembrar alarma sin fundamento. ¿Quién tiene razón? Esa es exactamente la pregunta que nadie ha cerrado todavía, y por eso esta noticia es mucho más que un decomiso. Lo que sí está confirmado, y conviene anclarlo bien, es el peso de lo incautado y lo que representa. Sumadas las 2 operaciones, las autoridades calcularon que retiraron de circulación alrededor de 6 millones de dosis de cocaína. Solo el aseguramiento de Tlaxcala, según el Gabinete de Seguridad, impidió la distribución de cerca de 1.8 millones de dosis y supuso una afectación económica estimada en 1.940 y en conjunto, el golpe financiero superó los 600 millones de pesos. No es una cifra menor. Es, en palabras de las propias autoridades, uno de los decomisos más relevantes de las últimas semanas. Vale la pena detenerse en cómo se supo todo esto, porque no fue un golpe de suerte. El operativo en Tlaxcala nació de líneas de investigación previas, de inteligencia que ya había marcado ese rancho como un punto problemático, y se ejecutó con una orden judicial en mano. Participaron de forma coordinada la Marina, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, con apoyo de Inteligencia Federal. Fue el propio secretario Omar García Harfuch quien dio a conocer los resultados a través de sus redes, con fotografías de los paquetes apilados y las armas aseguradas. En otras palabras, no se trató de un patrullaje que tropezó con la droga por azar. Alguien siguió un hilo, reunió pruebas, convenció a un juez y entró a buscar. Esa diferencia importa, porque significa que las autoridades estaban detrás de esa estructura desde antes, aunque en su anuncio
no quisieran ponerle la etiqueta del mundial. Detengámonos en esos 6 millones de dosis, porque es fácil pronunciar el número sin sentir lo que pesa. Cada una de esas dosis es una transacción que no ocurrió, un consumo que no llegó a producirse, un eslabón de adicción que no se cerró esa noche. Detrás de cada gramo hay una cadena de daño que empieza en las selvas de Sudamérica, pasa por el mar, cruza por bodegas como la de Tlaxcala y termina en una calle, en un baño de discoteca, en una vida que se desordena. Retirar 6 millones de dosis no es solo un éxito estadístico. Es, en el sentido más literal, un montón de noches que no terminarán mal. Esa es la cara humana de una cifra que de otro modo suena fría. Para entender por qué este caudal está en su punto más alto, hay que mirar más allá de las fronteras de México. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito documentó que la cocaína vive su mayor expansión en más de una década, con alrededor de 3.708 toneladas producidas a nivel mundial en un solo año reciente. La producción sigue concentrada en Sudamérica, pero las rutas se han perfeccionado, los mercados se han diversificado y las organizaciones mexicanas se han colocado en el centro de ese entramado global, con alianzas que llegan hasta mafias europeas y redes de África Occidental. México no es solo un país de paso. Es una pieza clave del tablero mundial de la cocaína. Y cuando una pieza clave del tablero recibe a 5.5 millones de visitantes, las consecuencias no se quedan en el fútbol. El mismo organismo internacional advierte de algo todavía más sombrío. El país se ha consolidado como epicentro del auge de las drogas sintéticas, en particular del fentanilo y de nuevas sustancias que ya aparecen mezcladas en muestras decomisadas. Es decir, mientras la cocaína vive su mayor expansión, en paralelo crece un mercado aún más letal. Las organizaciones que mueven una cosa, mueven también la otra. No son negocios separados, son brazos de la misma estructura, que se adapta a la oferta y la demanda con la frialdad de cualquier corporación. Esa capacidad de adaptarse, de leer una oportunidad y montar la logística para aprovecharla, es justo lo que los analistas creen estar viendo en el caso de Tlaxcala. Aquí está el detalle que mucha gente pasa por alto. El crimen organizado no necesita atentar contra un turista para beneficiarse de un evento como este. Su negocio es más silencioso y mucho más rentable. Especialistas en seguridad que estudian a los cárteles lo explican sin dramatismos. Igual que un mundial dispara la facturación de hoteles y restaurantes, dispara también la de las economías ilegales que conviven con ellos. Más gente significa más consumo nocturno, más demanda de sustancias, más oportunidades de extorsión a comercios, más mercado para la falsificación de productos. El turista que viene a ver un partido rara vez se cruza de frente con un cártel, pero el dinero que mueve durante su estancia, sin saberlo, roza una economía paralela que sabe perfectamente cómo aprovechar la fiesta. Por eso, junto a los decomisos de droga, las autoridades han reforzado golpes contra la piratería y la mercancía falsa en zonas comerciales de la capital de cara al torneo. Distintas caras del mismo aprovechamiento. Y por eso el rancho de San Diego Xocoyucan importa tanto, más allá de la tonelada de droga. Porque ese inmueble no estaba en la mira de las autoridades por narcotráfico únicamente. Las líneas de investigación lo habían identificado como un predio vinculado a otros delitos: privación ilegal de la libertad, extorsión, distribución de estupefacientes. Es decir, no era una simple bodega olvidada. Era un punto operativo de un grupo que combinaba varios negocios a la vez. La cocaína era una parte, el secuestro y la extorsión, otra. Esa combinación, ese rostro completo del crimen organizado moderno, es lo que las 6 armas largas y el equipo táctico hallados en el lugar dejan entrever. No estamos ante un par de aficionados guardando mercancía. Estamos ante una estructura armada, con varios frentes de negocio, instalada a una hora de la fiesta más vigilada del mundo. Lleguemos entonces al fondo del asunto, porque ya tenemos todas las piezas sobre la mesa y toca ordenarlas con honestidad. ¿Provocó el mundial este decomiso? La respuesta verdadera, la que se gana en este caso, es más matizada y más interesante que un simple sí o no. Nadie ha demostrado, con documentos o confesiones, que esa tonelada de cocaína estuviera destinada exclusivamente a los aficionados del mundial. Las autoridades no lo afirman, y el gobierno de Tlaxcala lo niega.
Eso es un hecho y hay que respetarlo. Pero al mismo tiempo, la explicación más convincente que han logrado articular 6 expertos independientes, mirando los mismos datos que cualquiera puede ver, apunta justo en esa dirección. Una droga que aparece donde nunca aparece, en el momento exacto en que millones de personas llegan a la puerta de al lado. Esa coincidencia, por más que se niegue, sigue ahí, intacta, esperando una explicación mejor que nadie ha ofrecido. Esa es la verdadera dimensión de esta noticia. No se trata solo de una tonelada de cocaína incautada, por espectacular que sea la cifra. Se trata de lo que esa tonelada revela sobre el país que en este momento abre sus puertas al mundo. México está mostrando su mejor cara. Estadios llenos, aficionados de 5 continentes. Una fiesta global que ocurre una vez por generación. Detrás de esa cara, según los indicios que hoy podemos leer, alguien hizo cuentas. Alguien previó la demanda, llenó una bodega y la colocó a 1 hora de la capital. La diferencia esta vez es que lo atraparon antes de que esa despensa llegara a la calle. Piénsenlo como 2 países ocupando el mismo territorio al mismo tiempo. Está el México que el planeta ve en la pantalla, el del estadio rugiendo, el de la afición empapada bajo la lluvia cantando hasta quedarse sin voz, el de un torneo que regresa después de 4 décadas y que vuelve a llenar de orgullo a un país entero. Y está el otro México, el que no sale en la transmisión, el de un grupo armado calculando márgenes, midiendo la afluencia de turistas como quien estudia un pronóstico de ventas, llenando un rancho de paquetes para exprimir la fiesta. Esos 2 países conviven, se rozan, comparten las mismas calles y las mismas noches. La inmensa mayoría de los aficionados que llenan la capital jamás verá al segundo. Pero el segundo, todo el tiempo, está mirando al primero, buscando la rendija por la que colarse. Y en medio de los 2 hay una tercera figura, la que rara vez aparece en los titulares hasta que cae un alijo de 3 toneladas. Los marinos, los agentes, los investigadores que pasaron semanas siguiendo un hilo en un estado donde nadie esperaba encontrar nada. Ellos son los que, mientras el balón rueda y el país celebra, sostienen en silencio una línea que casi nunca vemos. El 22 de junio, esa línea aguantó. El rancho cayó, las armas quedaron sobre la mesa, los detenidos rumbo al Ministerio Público. No resolvieron la guerra. Pero esa noche, en ese punto del mapa, la fiesta le ganó a la sombra. Porque ese es el dato con el que conviene quedarse, el que da sentido a todo lo demás. Esos 6 millones de dosis no llegaron a venderse. La estructura que las guardaba quedó al descubierto, su inmueble sellado, sus armas decomisadas, 5 de sus integrantes detenidos en el mar. En la guerra silenciosa que se libra mientras rueda el balón, este capítulo lo perdió el crimen y lo ganó quien estaba vigilando. La fiesta sigue. El negocio en la sombra intentó colarse a ella y, al menos en este caso, se quedó sin entrar. Queda una sola pregunta abierta, y es la que va a marcar las próximas semanas. Si esta tonelada era de verdad una despensa montada para el Mundial, difícilmente era la única. Una empresa que se abastece para un gran evento no guarda todo su inventario en un mismo almacén. Lo reparte, lo distribuye, lo esconde en varios puntos para no perderlo todo de golpe. Lo que cayó en Tlaxcala pudo ser una pieza de un rompecabezas mucho más grande, esparcido por el mapa que rodea a la capital. Y mientras el torneo siga vivo y los visitantes sigan llegando, la verdadera incógnita no es si había una bodega, es cuántas más siguen ahí afuera, esperando, a 1 hora de la fiesta más grande del planeta.